La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura
existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político, donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político, donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político, donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político, donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores
del escenario nacional. Porque en política el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen,
pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales
de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026.
La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder,
Otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026. La política no se trata únicamente de elecciones, se trata de estrategias, decisiones, alianzas, liderazgos y movimientos que muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Mientras unos construyen su camino al poder, otros intentan conservarlo y detrás de cada candidatura existe una realidad que merece ser analizada con profundidad. Sin Rodeos 2026, un espacio de análisis político donde junto a un equipo técnico especializado
en estrategia, comunicación, territorio y opinión pública, examinaremos a los principales actores del escenario nacional. Porque en política, el voto mata la trampa. Encamínate hacia el triunfo, transformando datos, proyectos y equipos en resultados que generen impacto. Las marcas personales no se improvisan, se construyen, pero se construyen con propósito. Analizaremos sus fortalezas, debilidades, posicionamiento, liderazgo, estructura política y posibilidades reales de llegar a las alcaldías, prefecturas y demás espacios de representación popular. Porque para entender quién puede gobernar primero, hay que entender cómo se mueve el poder. Bienvenidos a Sin Rodeos 2026.